No emitía sonido alguno, ni ladridos ni súplicas. En lugar de eso, aparecía insistentemente, día tras día, cojeando, observando y siguiendo a un hombre en particular con su mirada callada e intensa. El agente Mateo Torres estaba desconcertado sobre por qué este cachorro de pastor alemán abandonado lo había elegido a él entre todos los demás en un pueblo lleno de caras desconocidas. Sin embargo, oculto tras esos ojos yacía un secreto, uno que arrastraría a Mateo a un enigma que creía haber enterrado para siempre. Lo que este cachorro comprendía, las escenas que había presenciado y el camino por el que lo conduciría estaban destinados a cambiarlo todo. Esta narración explora el trauma, la oportunidad de redención y una conexión tan profunda que transforma el destino. Son historias que abordan la profunda capacidad de sanación mutua entre perros y humanos. Comenzó como cualquier patrulla típica de finales de otoño. Las hojas secas cubrían el pavimento agrietado. El viento silbaba por callejones desolados mientras el agente Mateo Torres aferraba su taza de café como si fuera un salvavidas, conduciendo despacio al pasar por la gasolinera de la calle del puerto. El mismo turno, la ruta conocida, la quietud habitual, pero esta noche, un elemento de diferencia era palpable. En el borde del solar, bajo el resplandor vacilante de una farola oxidada, estaba sentado un cachorro, diminuto, desaliñado, tembloroso, pero inconfundiblemente un cruce de pastor alemán, de no más de 4 meses, con una pata ligeramente levantada, como si hubiera caminado demasiado sobre algo afilado. Mateo redujo la velocidad de su vehículo. El cachorro ni retrocedió ni ladró, simplemente miraba fijamente. Salió del coche. «Vete a casa, pequeño», murmuró, haciendo un gesto vago para ahuyentarlo con la mano. El cachorro ladeó la cabeza. No llevaba collar, ni placa, no mostraba miedo, simplemente observaba. Al día siguiente, estaba allí de nuevo. El mismo lugar, la misma mirada. Cuando Mateo se acercó, cojeó unos pasos en su dirección, su cola dio un único meneo, pero permaneció en silencio. Había algo en esa quietud, en esa calma, que traspasaba el pecho de Mateo de una manera que encontraba inexplicable. Le arrojó al cachorro media barrita de cereales y continuó su camino. Al tercer día, aparcó el coche guiado por el instinto, sus ojos ya rastreando las zonas sombreadas. Allí estaba, anticipando su llegada. Esta vez, lo siguió, igualando su paso, la cola baja pero aún meneándose, las orejas atentas a cada palabra que Mateo mascullaba por la radio. Intentó ignorarlo. Comentarios despreocupados llegaron desde la centralita. «He oído que tienes un nuevo compañero, Torres», pero los pensamientos de Mateo estaban en otra parte. El nombre de una niña resonaba en los recovecos de su memoria. Sofía. No había pronunciado su nombre en años. Esa noche, después de su turno, Mateo se demoró más de lo habitual. El cachorro permaneció cerca. Se abstuvo de alimentarlo esta vez. Simplemente lo observó, estudiando la forma en que cojeaba sin mostrar nunca dolor, la manera en que sostenía su mirada constantemente sin pestañear primero. No solo lo estaba siguiendo, lo estaba guiando. ¿Pero hacia qué destino? ¿Por qué razón? Entonces, ocurrió un suceso peculiar. Mientras se preparaba para marcharse, el cachorro trotó hacia adelante, echó una mirada atrás y luego se dirigió hacia el linde del bosque que colindaba con el barrio. Su pequeña figura desapareció entre los árboles, solo para reaparecer, fijar su mirada en él y desaparecer de nuevo. Mateo permaneció inmóvil, con una sensación parecida a algo rompiéndose dentro de él. No alarma, no aprensión, sino un sentimiento más profundo, como tristeza mezclada con curiosidad. Dio un primer paso adelante, luego otro. Y de esa manera, comenzó una odisea, no solo hacia el bosque, sino hacia los anales de su pasado, hacia la angustia y hacia un nuevo propósito. ¿Qué intentaba revelarle este can?
¿Y por qué poseía el aura del destino? Los acontecimientos venideros prometían no solo un rescate, sino una profunda revelación, un camino hacia el núcleo de un misterio envuelto en silencio y una conexión que tenía el potencial de sanar a un hombre roto. Mateo no estaba seguro de la fuerza que lo impulsaba a seguir. El pensamiento racional lo instaba a retroceder, a concluir su jornada, a regresar al vacío silencioso de su hogar y a una cena fría. Sin embargo, la intuición, una fuerza más potente, susurraba insistentemente, el tipo de susurro que se siente en lugar de oírse. Y ese cachorro, pequeño, herido, pero resuelto, ya se desvanecía entre los árboles como si fuera un camino familiar, como si conociera su destino con certeza. El bosque situado detrás de la calle del puerto no formaba parte de ninguna zona de patrulla habitual. Nunca se originaban llamadas de emergencia desde esa zona. Era simplemente una extensión de terreno, salvaje, descuidada y mayormente ignorada, el tipo de lugar donde las historias se pierden y los secretos permanecen enterrados. Sin embargo, mientras Mateo pasaba la última farola y se adentraba en las sombras invasoras, su corazón latía con fuerza como si estuviera entrando en algo mucho más grande de lo que podía expresar. Ramas secas crujían bajo sus pies. La linterna enganchada a su cinturón parpadeó, aparentemente reacia a acompañarlo en este viaje. Se detuvo, reajustó su haz de luz y detectó el brillo de diminutas huellas de patas en el barro justo delante. Eran frescas, trazando un patrón urgente en zigzag, como si el cachorro hubiera estado corriendo en círculos, buscando o esperando, quizás ambas cosas. Entonces, se manifestó el primer detonante, un recuerdo que deseaba evitar. Sofía Vargas, 4 años antes, había desaparecido sin dejar rastro. De 8 años, vestida con un vestido azul y zapatillas rosas, fue vista por última vez cerca de un parque muy parecido a este. Mateo había sido el primer agente en responder a ese caso, el que había llamado a la puerta de su madre, el que le había asegurado que encontrarían a Sofía y el que se había sentado con la cabeza gacha cuando sus esfuerzos resultaron inútiles. El expediente de su caso era el que mantenía oculto debajo de otros en su escritorio. Sin embargo, la culpa no es algo que uno pueda simplemente enterrar, persiste. El cachorro emitió un único ladrido agudo y luego guardó silencio. Mateo apartó el pensamiento y aceleró el paso. El bosque se volvió más denso, y el cachorro se lanzó hacia adelante, desapareciendo momentáneamente antes de reaparecer, siempre justo fuera de su alcance, mirando constantemente hacia atrás. Mateo trepó por encima de un árbol caído y casi tropezó con un objeto que sobresalía de la tierra. A primera vista, parecía basura. Pero al agacharse, apartando hojas húmedas y ramitas frágiles, la realidad lo golpeó con la fuerza de un puñetazo en el estómago, una correa de tela descolorida, rota e incrustada de tierra, y en su extremo, precariamente sujeto, un pequeño amuleto de plástico con forma de sol. Era el amuleto exacto que Mateo recordaba de la mochila de Sofía, tal como aparecía en las fotografías del informe. Se quedó paralizado. La atmósfera pareció alterarse. Esto no era un simple paseo por el bosque, era una pista, una comunicación. Agarró la correa como si pudiera desaparecer. Lo informó, su voz quebrándose a media frase. Posible evidencia. Solicito refuerzos. Ubicación, bosque detrás de la calle del puerto. Necesito un equipo. Sin embargo, incluso mientras transmitía las coordenadas, su mirada permanecía fija en el cachorro. Ahora se había sentado, observándolo, inmóvil, como si su tarea estuviera completa. Pero Mateo presentía lo contrario. Este no era el final, era el comienzo, porque a veces el pasado no anuncia su regreso educadamente. Envía a un pequeño mensajero roto que no necesita palabras para pedir ayuda a gritos. Y ahora, Mateo no solo seguía a un perro, perseguía una oportunidad de encontrar la paz con un espectro que le había privado del sueño durante mucho tiempo.
Para cuando la iluminación de la escena del crimen proyectó su inquietante resplandor sobre el suelo del bosque, el bosque ya no parecía desierto. Parecía poseído, no por apariciones, sino por recuerdos e instantes que se resistían a permanecer enterrados. La cinta amarilla ondeaba entre los árboles como susurros de advertencia. Y Mateo permanecía en la periferia de todo aquello. Con los brazos fuertemente cruzados, sus exhalaciones visibles en el gélido aire nocturno. Había llamado a refuerzos. El equipo de forenses estaba presente, pero nada de ello alteraba su firme concentración en el cachorro. Ahora descansaba a su lado, acurrucado en una bola compacta a sus pies, tranquilo como si su deber estuviera cumplido. Pero Mateo comprendía que esta historia apenas comenzaba a desarrollarse. Se sentó en el capó de su coche patrulla, intentando descifrar la opresión en su pecho. Esa correa, ese amuleto, ese nombre, Sofía. Lo había golpeado como un mazazo inesperado, y ahora sus pensamientos daban vueltas. No había pronunciado su nombre en voz alta durante años, pero esta noche resonaba a través de cada rama y sombra. Entonces, lo alcanzó una voz que no había oído en casi tanto tiempo. Mateo. Se giró. Era Sara López, una trabajadora social de aquella época. Su pelo era más corto ahora, veteado de gris, pero sus ojos seguían siendo los mismos, incisivos, compasivos y cansados por un exceso de escenas tristes. Se acercó deliberadamente, sosteniendo una tableta y una taza de café humeante que evidentemente sabía que él rechazaría. He oído lo de la tela, dijo suavemente. ¿Es realmente su caso? Están haciendo análisis de ADN ahora, respondió, su voz apagándose mientras la atención de ella se desviaba hacia el perro. ¿Ese es el que lo descubrió? Él asintió con la cabeza. Ella se arrodilló lentamente, su mano dudando sobre la cabeza del cachorro. Solía dibujar perros, ¿sabes? Tenía un libro entero de cuentos sobre uno al que llamó héroe. Decía que él podía sentir la tristeza. El cachorro levantó la cabeza, sus ojos encontrándose con los de ella, y justo cuando ella murmuró, héroe, sus orejas se crisparon, un atisbo de reconocimiento, como si hubiera estado esperando esa misma palabra. A Mateo se le encogió la garganta. ¿Tú crees? Sara hizo una pausa. Creo que este perro estaba destinado a encontrar a alguien. Un suave crujido de grava anunció la llegada de la veterinaria. Procedió con exactitud, pasando un lector de microchips por el lomo del cachorro. Sonó un pitido. Siguió el silencio. Luego, leyó la información en la pantalla. Nombre registrado, Chato. Última dirección registrada, una estructura quemada en el camino del arroyo. El corazón de Mateo dio un vuelco. El camino del arroyo era el último lugar de residencia conocido de Sofía. El fuego lo había consumido todo, o eso se había creído. Chato no era simplemente un perro callejero, era un superviviente de aquel infierno. Y de alguna manera, en medio de toda esa devastación, había llevado algo consigo, un recuerdo, un propósito, o quizás simplemente un impulso innato. Mateo miró al cachorro, héroe, Chato, cual fuera su nombre, y un proceso interno de desentrañamiento comenzó. Pues esto no era una mera coincidencia, era un filamento que unía la angustia con el objetivo. Y cuanto más lo rastreaban, más estaban a punto de revelar. Sin embargo, una verdad era innegable, este perro no se había encontrado simplemente con Mateo. Había sido enviado. Y la pregunta primordial no era quién lo había entrenado, sino qué, o a quién, todavía intentaba rescatar. La mañana siguiente llegó no con luz solar, sino con una niebla densa y silenciosa que se aferraba a los árboles como un presagio. Mateo Torres estaba en el camino del arroyo, ante los restos de la casa registrada a nombre de Chato. Ahora era una ruina, simplemente un armazón calcinado.
Vigas carbonizadas se alzaban hacia el cielo como costillas fracturadas, y el aire transportaba un leve y persistente olor a humo viejo, aunque el incendio había ocurrido hacía más de un año. El informe oficial lo había considerado un accidente, probablemente debido a un cableado defectuoso. No se habían localizado supervivientes. Pero de pie allí ahora, con el cachorro, explorador, chato, héroe, olfateando el suelo a su lado, Mateo sintió una certeza en su interior: alguien había sobrevivido. Se agachó cerca del lateral de la casa, donde antes había estado el porche trasero. Fue entonces cuando lo observó: diminutos arañazos en la madera de una viga exterior, no causados por la intemperie, sino por garras, por patas. El cachorro comenzó a caminar en círculos, emitiendo un suave quejido, la cola baja, las orejas alerta. Mateo siguió su dirección. Detrás de la estructura en ruinas, la vegetación exuberante había intentado ocultar los rastros de un viejo sendero, una estrecha vereda que se adentraba en el bosque, insuficientemente ancha para un vehículo, sin marcar, simplemente leves hendiduras en la tierra, como si alguien hubiera transitado esa ruta repetidamente. Y alguien lo había hecho, porque 6 metros más adelante, Mateo descubrió el primer objeto: un guante de niño, rosa, descolorido y roto en las puntas de los dedos. No necesitaba más pruebas, esto no se había dejado atrás inadvertidamente. Su corazón latía con más intensidad que en años. Volvió a pedir ayuda por radio: equipos de búsqueda, la unidad canina, drones si estaban disponibles. Pero no podía permitirse esperar. No en esta ocasión. No cuando resurgía aquella misma sensación de hacía 4 años, ese implacable tic-tac del reloj, esa persistente voz interior susurrando: ya es demasiado tarde. Explorador permanecía delante de él, el hocico pegado al suelo, navegando por el sendero interrumpido como si estuviera grabado en su memoria. Y mientras los árboles los envolvían, Mateo advirtió más pistas, dispersas e inquietantes: una botella de agua medio llena, una manta sucia atada a un árbol con un cordón de zapato, y entonces, el descubrimiento más desgarrador de todos: un dibujo. Había sido colocado dentro de una bolsa de plástico para protegerlo de la lluvia, una representación tosca de una niña pequeña, una mujer con el pelo largo y un perro con un parecido sorprendente a Explorador. Debajo, con letras inseguras de cera: yo, mami y chato. Estamos bien. A Mateo le fallaron las rodillas. Se desplomó en el suelo, allí mismo en la tierra, sus dedos temblando mientras apretaba la imagen contra su pecho. Habían estado aquí fuera, sobreviviendo, ocultándose, quizás del mundo, quizás de un individuo, pero eran reales, y estaban intentando ser encontrados. Explorador gimoteó y le dio un codazo en la pierna, como comunicando: nuestra tarea aún no ha terminado. Y Mateo asintió, susurrando como una promesa solemne: entonces continuamos, porque esto ya no se trataba solo de resolver un misterio. Se trataba de rescatar a alguien que había esperado demasiado tiempo, alguien que creía que un perro pequeño podía encontrar un héroe, y que podría haber tenido razón desde el principio. Al caer la tarde, la atmósfera había sufrido una transformación. Lo que había comenzado como un sendero tranquilo hacia el bosque ahora se sentía como un descenso a algo primigenio y olvidado hace mucho tiempo. Cada paso adelante parecía más laborioso, como si el propio bosque guardara celosamente sus secretos. Mateo había seguido a Explorador a través de la densa maleza, sobre raíces expuestas y junto a troncos caídos desgastados por el tiempo, y cada recodo del camino solo intensificaba la pregunta que se cernía en su mente: ¿quién seguía ahí fuera? Explorador se detuvo de repente. Ni un ladrido, ni un quejido, solo una profunda quietud que transmitía más que cualquier sonido. Mateo levantó la vista y la vio: una casa, apenas discernible a través de la vegetación rampante, consumida por enredaderas y la podredumbre. A diferencia de la anterior, no estaba quemada, sino que había estado abandonada durante mucho tiempo, el tipo de lugar que debería sentirse sin vida,
pero que de alguna manera no lo hacía. A medida que se acercaba, los detalles se volvieron más claros: pintura rayada, ventanas rotas y una puerta principal barricada con tablones, salvo uno que había sido forzado. Dentro, estaba completamente oscuro, el tipo de negrura que no solo obstruye la luz, sino que parece devorarla. Entonces lo oyó, un sonido tan débil que inicialmente lo confundió con el viento, pero no lo era. Era un llanto, un sonido pequeño, desesperado, ahogado. El sollozo de una niña. Su corazón dio un vuelco hasta la garganta. Sin pensarlo conscientemente, Mateo empujó la puerta entreabierta, y Explorador entró velozmente a su lado. El polvo se levantó en el aire. Las tablas del suelo crujieron bajo sus pies. El sollozo cesó. Silencio. Luego, un susurro proveniente del interior de la casa. Mateo avanzó por el pasillo, el haz de su linterna iluminando erráticamente muebles rotos y juguetes olvidados. Una estrecha escalera conducía al sótano. Explorador ya estaba arriba, caminando de un lado a otro, las orejas erguidas, la cola quieta. Mateo descendió con cautela, cada crujido de la escalera aumentando la tensión en sus músculos. El aire en el sótano era húmedo y opresivo. Y entonces la vio, en el rincón más alejado, detrás de una vieja cómoda que había sido empujada de lado, una niña pequeña, acurrucada, sus brazos aferrando una almohada raída, mugrienta, demacrada y temblorosa. No podía tener más de 6 años. Su rostro estaba surcado de suciedad, sus ojos abiertos de par en par por el miedo y el desconcierto. Y entonces, Explorador realizó un acto extraordinario. Caminó directamente hacia ella, sin dudarlo, y se tumbó a su lado, su hocico tocando suavemente su rodilla. Ni ladridos, ni lametones, ni ruegos, solo su presencia. Ella parpadeó, luego extendió lentamente una mano y le tocó la cabeza. Su respiración se calmó. Sus dedos se enredaron en su pelaje como si fuera el único ancla a la realidad. Mateo habló en voz baja: «Me llamo Mateo. Soy policía. Estás a salvo ahora. Te lo prometo». Ella no respondió, pero ya no lloraba. Informó por radio del descubrimiento, con voz temblorosa. «Niña localizada, viva, necesita atención médica y emocional». Mientras la centralita acusaba recibo, Mateo se giró hacia Explorador. El cachorro seguía observándola, como un guardián enviado desde algún reino más allá de la comprensión. Y entonces, la comprensión lo golpeó: este perro no se había cruzado en su camino por casualidad. Lo había seleccionado. Lo había seleccionado a él. Había elegido guiar a alguien que había fallado una vez antes, para asegurarse de que no volviera a ocurrir. La niña susurró algo. Mateo se inclinó más. ¿Es este héroe?, preguntó ella. Mateo miró al perro, con la garganta apretada. Sí, afirmó. Sí, creo que lo es. Porque a veces los verdaderos héroes no son los que llevan placas o uniformes. Son los que nunca dejan de buscar, incluso cuando todos los demás se han rendido. Las sirenas se materializaron como fantasmas, disipando el silencio. Los técnicos de emergencias médicas envolvieron a la niña en una manta, sus expresiones tensas por la urgencia pero suavizadas por su delicada condición. Hablaba poco, simplemente aferrándose a Explorador como si fuera una combinación de aire y los latidos de su propio corazón. Mateo se hizo a un lado, observando la escena como si estuviera distante, como si mirara una vida que no podía alcanzar. Algo dentro de él se fracturó mientras la veía ser evacuada, no solo alivio, ni incredulidad, sino algo mucho más profundo, algo enterrado, algo antiguo. Explorador permaneció a los pies de Mateo, la cola baja, las orejas alerta, la mirada fija en la ambulancia como si la estuviera protegiendo con cada fibra de su ser. Y Mateo simplemente miraba fijamente, porque el rostro de esa niña,
su silenciosa fortaleza, el terror tácito en sus ojos, resonaba en un lugar que él había sellado hacía mucho tiempo. El pasado regresó sin ser invitado, y el flashback lo asaltó, agudo, abrupto, despiadado. Otra casa, otro sótano, una llamada tardía, muy parecida a esta. Excepto que en aquella ocasión, había llegado demasiado tarde. Una niña descubierta horas después de que hubiera pasado la ventana crítica. La madre había dejado una nota. La niña había sucumbido a la deshidratación. Mateo había llegado justo cuando estaban cerrando la bolsa para cadáveres. Se llamaba Isabel, 6 años. Había dibujado un perro en la pared con un trozo de carboncillo antes del final. Y durante años, ese dibujo lo había atormentado más que el silencio. Nunca habló de ello, ni al terapeuta del departamento, ni a su compañero, ni siquiera a sí mismo. Simplemente lo había empujado a un compartimento de su corazón y lo había cerrado de golpe. Pero esta noche, ese compartimento se abrió de golpe. Y el aire que escapó no era frío, estaba vivo, agonizante, pero sanador. Explorador lo miró. Sin menear la cola, sin quejarse, solo mirando con una aparente comprensión. Y en ese instante, Mateo se dejó caer de rodillas en la hierba, allí mismo en el claro donde habían encontrado a la niña. Se le cortó la respiración, sus manos se crisparon. Y finalmente, por fin, sus lágrimas fluyeron, no solo por ella, no solo por Isabel, sino por cada noche desde entonces en que se había dicho a sí mismo que no había hecho lo suficiente. Por cada ocasión en que había pasado por delante de un espejo y no había reconocido al hombre que le devolvía la mirada. Por cada instante en que había creído que su placa había perdido su significado. Esta niña, estaba viva. Y no era gracias a protocolos, ni radios, ni procedimientos. Era gracias a un cachorro que se había negado a dejar de seguir, que había guiado a un hombre roto de vuelta a la tempestad y le había mostrado que algunas cosas, por muy perdidas que estén, pueden ser redescubiertas. El sanitario se acercó. «Está bien, agente». Mateo asintió, secándose la cara bruscamente. «No, pero lo estaré». Y esa era la verdad. Porque a veces, la sanación no llega con respuestas. Llega con acción, con segundas oportunidades, con perros silenciosos y misiones imprevistas. Y en ese momento, Mateo no era solo un policía de nuevo, estaba completo. Pero esta historia aún no había concluido. Porque lo que la niña había soportado era solo un fragmento del rompecabezas, y Explorador, él todavía tenía más que revelar. Para cuando el sol asomó entre las copas de los árboles a la mañana siguiente, Mateo apenas había dormido. Sus pensamientos se repetían continuamente, como un disco rayado, el rostro de la niña, su susurrado héroe, y la manera en que Explorador, este diminuto superviviente con patas como agujas de brújula, había sabido precisamente a dónde aventurarse. Ya no parecía mero instinto, parecía un legado. El estado de la niña era estable. El hospital informó de indicios de deshidratación leve y algunos hematomas, pero nada permanente. No había hablado mucho, el trauma dicta su propio ritmo de recuperación, pero un nombre se escapaba repetidamente de sus labios entre periodos de sueño: Lucas. Mateo se sumergió en los archivos. Allí estaba, un informe de incendio, una víctima mortal. Lucas Jiménez, de 14 años, había muerto por inhalación de humo, figurando como el hermano mayor de Laia Jiménez, la misma niña que Explorador acababa de rescatar. Pero Lucas era más que un simple hermano. Cuanto más investigaba Mateo, más conexiones salían a la luz. A Lucas le habían fascinado los perros policía. Incluso había sido voluntario en un refugio local, el mismo refugio donde Chato había sido registrado inicialmente. Lucas había comenzado a entrenarlo en casa, creando improvisadas pistas de obstáculos y anotando órdenes de voz en cuadernos.
Mateo descubrió antiguas publicaciones en redes sociales, Lucas, radiante, junto a una versión mucho más joven de Explorador, con leyendas como, conoced al futuro héroe K9, Chato el Valiente. Todo encajó. Lucas no solo había entrenado a un perro, había cultivado un guardián. Y cuando el fuego se cobró su vida, ese perro no había huido. Había recordado. La veterinaria que había escaneado el microchip de Explorador también lo confirmó, la dirección registrada no se había actualizado en 2 años. Había sido idea de Lucas registrarlo, con la esperanza de que algún día Chato pudiera ayudar a la gente, tal como lo hacen los verdaderos K9. El chico había albergado aspiraciones más grandes que el pueblo que se había convertido en su lugar de descanso final. Pero quizás, solo quizás, esas aspiraciones no habían perecido en aquel incendio. Mateo miró fijamente el informe, su corazón latiendo con fuerza en su pecho. Porque ahora, no era simplemente una historia de un cachorro perdido o una niña rescatada, era algo mucho más extraordinario. Explorador había esperado, resistido, y cuando el momento fue oportuno, no solo había buscado ayuda, había encontrado a un hombre agobiado por su propio espectro, un hombre que necesitaba redención tan profundamente como la niña necesitaba rescate. Destino, quizás, pero era más que eso. Era la fe de un chico que creía en su perro. De un perro que se negaba a olvidar a su familia y de un policía que finalmente había recordado lo que significaba luchar por algo más allá de la mera justicia. Mateo cerró el expediente y miró a Explorador, que ahora yacía dormido junto a la cama de hospital de Laia, su cola moviéndose suavemente en un sueño. Susurró, no era solo un buen perro. Era su perro. Y quizás, en el fondo, Explorador siempre había entendido que esto no se trataba de ser salvado, se trataba de salvar a alguien más, de la única manera que conocía. Pero el capítulo final aún estaba por desarrollarse, porque el corazón que late con más fuerza es el que entiende cómo corresponder. Y Explorador aún no había terminado. Transcurrieron 15 días. Las hojas persistían en su caída, y el mundo continuaba su lenta rotación como si no acabara de ser profundamente sacudido por el más pequeño de los héroes. Sin embargo, para Mateo, todo había cambiado irrevocablemente. Ya no se trataba solo de la niña, ni siquiera del perro. Concernía la silenciosa recalibración de una vida que se había desviado de su curso y la manera imprevista en que había sido redirigida. Laia Jiménez permanecía bajo la supervisión de los servicios sociales, pero la comunidad se había unido de una manera que Mateo no había presenciado en años. Llegaron donaciones en abundancia. Terapeutas locales ofrecieron voluntariamente su experiencia. Una maestra de primaria jubilada se ofreció a dar clases de apoyo. Pero más que nada, la gente preguntaba por el perro. Explorador, antes conocido como Chato, aún reconocido por Laia como héroe, se transformó en un símbolo, no solo de fidelidad, sino de resistencia. Visitaba a Laia a diario, acurrucándose a sus pies mientras ella reaprendía gradualmente a sonreír. Nunca ladraba, nunca suplicaba atención, simplemente permanecía presente, una fuerza estabilizadora, sanando a su manera silenciosa. Mateo había mantenido inicialmente su reserva, los viejos hábitos tardan en morir. Pero Sara, la trabajadora social, lo llevó aparte una tarde con una única pregunta incisiva: ¿y si esta historia no es solo sobre segundas oportunidades para ellos, Mateo? ¿Y si también lo es para ti? El silencio que siguió transmitió más de lo que ninguno de los dos podría haber articulado con palabras. Y esa noche, Mateo rellenó los formularios de adopción, no para Laia, todavía no, sino para Explorador. Se sintió casi como un ritual, el momento en que la correa pasó de la mano del voluntario del refugio a la de Mateo. Explorador ni tiró ni gimoteó, simplemente levantó la vista como transmitiendo: ya era hora. Mateo rió, por primera vez en semanas, no la risa estrepitosa que llena una habitación, sino la que crece dentro del pecho,
una risa acompañada de un peso levantado y un aliento restaurado. Y a medida que pasaban los días, Explorador se convirtió en más que una mascota, se convirtió en un compañero. Carreras matutinas, tardes tranquilas, patrullas desde el asiento del copiloto del coche patrulla, dondequiera que Mateo viajara, Explorador estaba allí, observando, escuchando, recordándole sin emitir un sonido que la sanación no es vociferante, es paciente, presente y persistente. Finalmente, el tribunal aprobó un acogimiento familiar a largo plazo para Laia, con una clara trayectoria hacia la adopción plena. Los padres de acogida que se presentaron eran conocidos de Sara, personas amables que habían experimentado la pérdida de su propio hijo años antes y ahora percibían esto como una oportunidad de sanación doble. Sin embargo, no estaban dispuestos a separar a Laia y a Explorador. En consecuencia, presentaron una valiente propuesta. Mateo, comenzó el padre de acogida, queremos que sigas siendo parte de su vida. No solo visitas, sino una presencia genuina. Quizás Explorador resida contigo pero la visite a diario. Quizás te conviertas en algo parecido a familia. Mateo no respondió de inmediato. Simplemente asintió, porque por primera vez en mucho tiempo, ya no sentía la necesidad de reprimir sus lágrimas. Eran lágrimas buenas, necesarias, del tipo que significan la finalización de un ciclo. Ese fin de semana, Mateo llevó a Explorador al lago. El lago que no había frecuentado desde el día en que encontraron a Isabel. Se detuvo al borde del embarcadero, lanzando piedras planas sobre el agua tranquila, con Explorador persiguiendo alegremente cada salpicadura, comportándose como un cachorro una vez más. Y entonces, hizo algo inesperado, sonrió. No la sonrisa cortés y profesional de un agente de policía, ni la sonrisa forzada para una fotografía, sino una genuina. Porque ahora comprendía que esta no era solo una narración sobre rescate, o redención, o incluso destino. Se trataba de una niña que nunca había perdido la esperanza, un niño que había entrenado a un perro para un mundo que nunca tuvo la oportunidad de habitar, y un agente de policía que había seguido a un cachorro al bosque y había emergido completo una vez más. Porque a veces, solo se necesita una pequeña huella de pata para guiarte de regreso a la persona que siempre estuviste destinado a ser.